la misma familia, compartimos la misma sangre. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Aquí está. Y así que en este día vamos a dejar que el Señor nos hable al corazón. Siempre una jornada es una oportunidad para escuchar a Dios, que esto es lo más necesario en nuestras vidas. Una palabra de Jesús, dice la Escritura, bastará para sanarnos. El Señor nos concede la gracia, pues, de tener este momento, este tiempo de poder escucharlo. Vamos a invocar a la Santísima Trinidad. Siempre es importante empezar un encuentro con Jesús de la mano con María, el camino corto hacia el corazón abierto de su bendito Hijo Jesús. Y vamos a invocar a la Trinidad sobre nosotros, a pedirle al Padre, a pedirle al Hijo y a pedirle al Espíritu Santo la gracia de abrir nuestra inteligencia, la gracia de abrir nuestro corazón. En estos días, yo acá en Perú estoy dando un curso todos los lunes, hago el cherry necesario. Estoy dando un curso que se llama Cómo oír la voz de Dios. Y obviamente uno tiene que, siempre cuando doy un curso, tengo que hacer trabajo de investigación, leer varios libros, sacar conclusiones. Y algo que hemos enseñado en este curso, hace más o menos unas 3 clases, que a mí en lo personal me llamó la atención, ¿no? Es lo que se enseña en teología como la oración dirigida a Jesús, que se nos presentan en los evangelios. En los evangelios encontramos a diversos personajes, como por ejemplo se me viene a la mente el centurión romano, que le pide por la curación a la distancia de su siervo, o la sirofenicia, que le suplica por el exorcismo de su hija, la oración de aquel padre que le suplica a Jesucristo por el exorcismo de su hijo que sufre de epilepsia, y la oración del ciego de Jericó. Estos testimonios nos muestran cómo el Señor escucha nuestra oración, cómo el Señor escucha nuestra súplica. Y qué importante es que algo que se enseñaba en este curso, dentro de lo que se enseñaba sobre la oración con los salmos, que los salmos, antes de ser un texto escrito, fueron un grito desesperado dirigido con todo el alma a Dios. Entonces, así tiene que ser nuestra oración. Un grito desesperado con todo el alma a Dios, pidiéndole en su misericordia que actúe en nosotros. El ciego de Jericó, específicamente, ese pasaje nos enseña algo que a mí me llama mucho la atención, cómo en medio de su clamor, en medio de su grito desesperado, hijo de David, ten compasión de mí, la gente trataba de callarlo. Le enseñaba a los hermanos en ese curso de que a veces el diablo va a tratar de callar, de silenciar nuestro clamor, nuestra súplica a Dios. Y es ahí con que mayor insistencia tenemos que rogar a Dios. Dios nos escucha, el Señor siempre nos oye, pero quiere ver la perseverancia de nuestro corazón. Vamos a hacer oración entonces en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con mano extendida te busco, Señor. Quiero alcanzarte, oh mi Dios. Con mano extendida te busco, Señor. Quiero alcanzarte, oh mi Dios.
¿Cuánto necesitas de Jesús en esta hora? ¿Cuán necesitado te sientes del Señor? Tú que le expresas a Él a diario cada una de las inquietudes de tu corazón. ¿Cuántas veces te has detenido a meditar que Él es quien más te hace falta? ¿Cuántas veces te has detenido a meditar que Él es lo que más te hace falta? Tú que le pides por paz, tú que le pides por esperanza, por alegría, tú que le pides que se solucionen las cosas de tu día a día, ¿cuán consciente eres de que Jesús dijo que sin Él nada podemos hacer? ¿Cuán consciente eres de que Jesús es lo que más te hace falta? Con mano extendida te busco, Señor. Quiero alcanzarte, oh mi Dios. Con mano extendida te busco, Señor. Quiero alcanzarte, oh mi Dios. Con mano extendida te busco, Señor. Quiero alcanzarte, oh mi Dios. Con mano extendida yo te busco, Jesús. Quiero alcanzarte, oh mi Dios. Te necesito, yo te necesito tanto, tanto, mi Señor. Yo te necesito, yo te necesito tanto, tanto, mi Señor Jesús. Te necesitamos, Señor Jesús, hoy más que nunca. Es por ti, por quien estamos aquí, Señor, porque tú nos haces falta. Ven, Señor Jesús, ven a nuestra vida, Señor. Ven a llenarnos de tu amor y de tu misericordia. Ven, Jesús, tú nos haces falta, Señor. Tú nos haces falta, Señor. Te necesito, Señor Jesús. Te necesito, mi Salvador. Te necesito. Yo te necesito. Te necesito, Señor Jesús. Te necesito, mi Salvador. Te necesito. Yo te necesito, Jesús. Extiéndenos la mano, Señor, y sálvanos. Extiéndenos la mano, Jesús, y arráncanos de esta tristeza en la que nos encontramos, de este desánimo, de este fastidio, de esta desilusión. Oh, ven, Señor Jesús.
extendida. Te busco, Señor. Quiero alcanzarte, oh mi Dios. Una vez más, con mano extendida. Con mano extendida, yo te busco, Jesús. Quiero alcanzarte, oh mi Dios. Te necesito, yo te necesito. Te necesito tanto, tanto, mi Señor. Yo te necesito, yo te necesito. Te necesito tanto, tanto, mi Señor. Jesús, llena mi vida de ti. Ven y sacia mi vida de ti. Ven y llena mi vida. Ven y llena mi vida de ti. Ven y sacia mi vida de ti. Te necesito, yo te necesito tanto, tanto, mi Señor. Yo te necesito, yo te necesito. Te necesito tanto, tanto, mi Señor Jesús. Nos presentamos en esta hora ante ti, Señor, con el corazón abierto a tu misericordia, porque eres tú quien da de beber al sediento, quien da de comer al hambriento. Tú eres nuestro médico y nuestra medicina. Tú eres, Señor, quien rompe las cadenas del que está atado. Tú eres, Señor, quien libera a los cautivos, quien salva a los oprimidos. Tú eres quien oye nuestra oración en el día que te invocamos. Venimos, Señor, pidiendo en tu misericordia que nos toques con tu divino poder, que nos concedas la gracia de poder tener una experiencia de tu amor, de tu misericordia, de tu salvación. Porque por tu palabra, Señor, podemos sanar, podemos ser liberados, podemos ser salvos. Te pedimos, amado Jesús, que extiendas tus manos benditas sobre la situación dramática y difícil en la que nos encontramos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a superar toda dificultad, todo problema. Sana nuestro cuerpo, Jesús. Sana nuestra mente, Señor. Sana nuestro espíritu. Que los que suplicantes esta hora venimos a ti, podamos tener, Señor, el gozo de dar testimonio que tú has pasado por nuestra vida tocándonos. Bendito seas, Señor, por el don de estar aquí. Bendito seas
el don de esta oportunidad, Señor. Y de manera muy especial, le pedimos a la Virgen de Nazaret, a la Virgen Inmaculada, por cada uno de ustedes, por sus intenciones, por sus necesidades, por la esperanza que tienen puesta en Cristo, su bendito Hijo. Le pedimos a la Virgen Inmaculada que a través de su mediación nos sea dada toda gracia en orden de nuestra salvación, que el Dios uno y trino enderezca en nosotros los caminos que el diablo haya torcido. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que en la advocación de la Virgen de Satanudos, toda atadura psicológica y espiritual, por la mediación de la Virgen Santísima, sea desatada. Que el Dios unitrino nos conceda la gracia de vernos libres de todo mal y nos conceda la oportunidad de crecer en la fe. Te entregamos, Señor, este día, este encuentro y nuestras vidas, para que tú, oh divino alfarero, nos transformes y hagas de este corazón de piedra un corazón de carne, capaz de sentir tu amor y de expresarlo. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Santísima, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el capítulo 17 del Evangelio de Juan, se nos presenta la oración más extensa que han recogido los evangelios que realizó nuestro Señor Jesucristo. Y en esta oración se nos muestra algo para los que somos predicadores, que no solamente tenemos que predicarle a la gente sobre Jesús, sino que hay que orar con Jesús por la gente. En esta oración que se conoce del capítulo 17 de Juan como la oración sacerdotal de Jesús, el Señor le pide al Padre que aquellos a los que Él ha evangelizado, les ha anunciado la buena nueva, le pide el Señor que se vean librados del maligno. Y es así que siempre es importante, antes de empezar a predicar, hacer oración, y después de predicar, también orar, porque mientras predicamos estamos oyendo a Jesús, y cuando oramos estamos hablando con Jesús. Y esta oración que hemos hecho en el comienzo, que ha tenido como tema central la necesidad, reconocer la necesidad que tiene nuestro corazón de Jesús. Siempre cuando predico, digo esto, ¿no? No es casualidad que estés aquí el día de hoy, no es coincidencia que en medio de lo que te está tocando vivir, que el Señor te vaya a entregar estas palabras, porque son palabras que sanan, son palabras que liberan, palabras que salvan. La palabra de Jesús tiene esta capacidad de curarnos, ¿no? Y es en el contexto en el que hoy se encuentra tu vida, que el Señor, como dice la Escritura, te llevará al desierto para hablarte al corazón. El tema que vamos a desarrollar se llama la impaciencia. Y voy a utilizar el libro de Números, capítulo 21, del 1 al 9. Así se llama este libro, Números, capítulo 21, del 1 al 9. Es uno de los 5 primeros libros de la Sagrada Escritura
Es uno de los 5 libros de lo que se conoce el Pentateuco, ¿no? La ley de Moisés. Entonces, vamos a hacer nuestra reflexión de este texto, a ver pues qué nos quiere decir nuestro Salvador en esta hora. Números 21 del 1 al 9. Dice la Sagrada Escritura. Oyó el rey de Arab, cananeo, que ocupaba el Negev, que llegaba a Israel por el camino de Atarim, y atacó a Israel y le hizo algunos prisioneros. Entonces Israel formuló este voto a Yahvé: si entregas a este pueblo en mi mano, consagraré al anatema sus ciudades. Oyó Yahvé la voz de Israel y le entregó a aquel cananeo. Los consagraron al anatema a ellos y sus ciudades, por eso se llamó aquel lugar Jorma. Partieron del monte Jor, camino del mar de Suf, rodeando el territorio de Edom. El pueblo se impacientó por el camino y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos habéis subido de Egipto para morir en el desierto? Pues no tenemos ni pan ni agua y estamos hastiados de ese manjar miserable. Envió entonces Yahvé contra el pueblo serpientes abrasadoras que mordían al pueblo y murió mucha gente de Israel. El pueblo fue a decir a Moisés: hemos pecado por haber hablado contra Yahvé y contra ti. Intercede ante Yahvé para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés intercedió por el pueblo y dijo: Yahvé a Moisés: hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un mástil. Todo el que haya sido mordido y la mire vivirá. Hizo Moisés una serpiente de bronce y le puso en un mástil. Y si una serpiente mordía a un hombre y éste miraba, la serpiente de bronce quedaba con vida. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Santifica, Señor Jesucristo, mis labios, por tu misericordia, concédeme la gracia de poder predicar en tu santísimo nombre. Pues bien, hay algunas enseñanzas que entran mejor en el corazón si es que se cuenta una historia. Un día había un joven que estaba paseando por el jardín y de pronto vio un capullo que se estaba moviendo. Trajo su silla y se sentó a ver cómo la mariposa salía de ese capullo. Entonces vio que se hizo una pequeña abertura y la mariposa comenzó a sacar la cabeza a duras penas por esa pequeña abertura. Y hacía esfuerzo por sacar el cuerpo y se demoraba tanto en salir que el joven se impacientó y le vino como un complejo de Mesías y se fue a su casa, agarró la tijera, agarró unas pinzas, se fue al jardín, cortó con mucho cuidado el capullo, lo abrió, sacó a la mariposa, la puso en una rama y de pronto el cuerpo de la mariposa estaba todo arrugado, sus alas estaban aplastadas, sus antenas no estaban estiradas. El joven pensó que si le cae un poco de aire, a lo mejor pues iba a recobrar fuerza, ¿no? Se iban a expandir sus alas, a estirar su cuerpo, sus antenas, y iba a volar. Entonces se quedó mirando a la mariposa una media hora, 1 hora, 2 horas, y la mariposa quedó así toda atrofiada.
El joven se preguntó por qué había pasado esto. Comenzó a averiguar en internet por qué la mariposa se había quedado así toda atrofiada. Y salen diciendo en internet lo siguiente, que ese orificio pequeño que se hace en el capullo es necesario que la mariposa se esfuerce a salir por ahí, porque esa presión y ese esfuerzo que va a tener va a permitir que los fluidos de su cuerpo corran hacia las extremidades para que se estiren, hacia las alas para que se estiren, y esto va a permitir que la mariposa de pronto tenga la fuerza necesaria para poder volar. Este joven, sin darse cuenta, por querer evitar la espera, por querer evitarle probablemente el sufrimiento de la pobre mariposa, la dejó lisiada de por vida. Algo parecido nos sucede a nosotros. A veces nosotros tratamos de evitar las cosas que nos generan esfuerzo. A veces nosotros queremos las cosas para ahora, para este momento. Y no nos damos cuenta que el esfuerzo es necesario, que pasar por las tribulaciones es necesario para volvernos personas fuertes y no personas lisiadas, personas inútiles. Pues bien, todo esto que te he dicho tiene que ver con lo que hoy día Jesús quiere enseñarnos. El libro de Eclesiastés, capítulo 3, en el versículo 1, nos da una enseñanza que a veces nos hace falta saber valorar. Ahí dice en Eclesiastés 3:1, todo tiene su momento. Escúchalo bien. Todo tiene su momento y cada cosa su tiempo bajo el sol. Su tiempo el nacer y su tiempo el morir. Su tiempo el plantar y su tiempo arrancar lo plantado. Su tiempo matar y su tiempo el sanar. Su tiempo el destruir y su tiempo el edificar. Su tiempo el llorar y su tiempo el reír. Su tiempo el lamentarse y su tiempo el danzar. Su tiempo el lanzar piedras y su tiempo el recogerlas. Su tiempo el abrazarse y su tiempo el separarse, su tiempo el buscar y su tiempo el perder, su tiempo el guardar y su tiempo el tirar, su tiempo el rasgar y su tiempo el coser, su tiempo el callar y su tiempo el hablar, su tiempo el amar y su tiempo el odiar, su tiempo la guerra y su tiempo la paz. Todo tiene su momento y cada cosa tiene su tiempo bajo el sol. En la vida hay que saber distinguir el tiempo que nos está tocando vivir. Hay que saber leer las situaciones que acontecen en nuestra vida y hay que leerlas desde la fe. Hay que hacer una interpretación en la fe de todas las cosas que nos pasan. Y específicamente, hablando del tiempo, hay un tiempo en que Dios nos pide cosas distintas, ¿no? Hay momentos en nuestra vida en que Dios nos pide fe ante ciertas circunstancias. Cuando Dios nos pide fe, nos pide creer en Él, pero sobre todo creerle a Él. Hay otros momentos en nuestra vida en el que el Señor nos pide ya no fe, sino nos pide confianza. Y que Dios nos pida confianza significa que le entreguemos, que pongamos en sus santas y benditas manos todo aquello que nos pueda preocupar. Esto es confiar. Confiarle algo que me preocupa a alguien. Y hay también en la vida momentos en los que debemos saber esperar, momentos en los que debemos aguardar con paciencia la manifestación de su gloria ante las cosas que están aconteciendo en tu vida. A veces Dios te pedirá fe, a veces Dios te pedirá confianza y en otros momentos Dios te pedirá saber esperar.
Lo primero que vamos a hacer para esta reflexión, para tratar de entender este tema de la impaciencia, leído y comprendido desde un enfoque religioso, lo primero que vamos a hacer para esta reflexión es tratar de definir dos conceptos: el concepto positivo de la paciencia y el concepto de la impaciencia, para que tratemos de comprender lo que el Señor nos quiere decir. La paciencia, empecemos por ahí. ¿Qué significa la paciencia? Es la capacidad que tiene una persona de sufrir, de tolerar las adversidades con valor, y escúchalo bien, sin quejarse. Atención a esto. La persona paciente no se queja, no se queja. Hace tiempo me tocó dar un retiro de sanación, cuando antes de la pandemia se podía hacer estos eventos masivos para 500 personas acá en Perú. Y ahí justo di todo un tema sobre lo que es el espíritu de la queja, que ya en algún momento se los podré dar a ustedes si es que así el Señor lo quiere. Entonces, la persona que tiene paciencia es una persona que tiene tolerancia a las adversidades, y esa tolerancia, esa resistencia, se nota en que no se queja. Segunda definición sobre la paciencia: capacidad de esperar, escúchalo bien, con tranquilidad una cosa que está tardando. Entonces, fíjate, la persona paciente no se queja. Segundo, espera con tranquilidad, no inquieta, no con sobresalto, no con desesperación, no con angustia. Espera con tranquilidad una cosa que tarda. ¿Qué está tardando en tu vida? ¿Qué está tardando en tu vida? Yo conocí una hermana en el movimiento que, como había atravesado por situaciones un poco difíciles en su vida, tuvo que aplazar su tiempo de estudio en la universidad, y que de pronto le comenzó a angustiar el hecho de que ella tenía cierta edad y sus compañeras tenían una edad menor en la que habían acabado la carrera. Y por esta desesperación ella quiso adelantar cursos y comenzó a salir jalada, comenzó a generar un tema de estrés y de ansiedad. Yo le dije, yo no sé por qué te desesperas. Yo empecé a estudiar en la universidad a los 30 años. Es más, actualmente llevo estudiando una licenciatura. Llevo 14 años en la universidad. He tenido que hacerle una pausa a mi licenciatura por mis hijos, pues, ¿no? Y por cosas en el movimiento, pues que no me da tiempo de poder hacerlo todo. Digo, ¿por qué correr en la vida, no? Es más, yo le decía a ella que mi carrera, que duraba 6 años, yo la hice en 7 años. ¿Por qué? Porque habían cursos como griego, hebreo y latín que no manejaba, no manejo idiomas, por eso me cuesta aprender el alemán por más que me esfuerzo. Me metí a clases de alemán y nada, Guten Morgen, nada más me sale para ahí y ni siquiera lo pronuncio bien, pero en fin. Entonces, con estos cursos de lenguas muertas, me era un poco difícil aprenderlo. Yo decidí salirme de esa clase y llevar esos cursos posteriormente para no bajar mi calificación, no bajar mi promedio ponderado. Le conté mi testimonio a la chica y digo que a mí me hizo muy bien, porque no bajé mi promedio, y más encima cuando aprendí esos cursos los aprendí recontra bien, ¿no? Es más, hice un año más de griego bíblico. Pero fíjate, a veces no soportamos esperar con tranquilidad algo que tarda, ¿no? La paciencia es la capacidad de realizar un trabajo difícil, una actividad difícil, pesado, minucioso, con perseverancia. Entonces, mira, la paciencia nos ayuda a algo, a ser perseverantes, a ser constantes en un propósito. Esa es la perseverancia. Entonces, por lo que estamos aquí pobremente enseñando, la persona que tiene paciencia no se queja, espera con tranquilidad lo que tarda, es perseverante. Entonces,
son elementos y virtudes que probablemente a muchos nos está haciendo falta. Por eso, a veces no alcanzamos las cosas que Dios quiere de nosotros. Hay un texto muy interesante en Hebreos, capítulo 10, versículo 36. Carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 36. Escucha bien lo que dice la Escritura. Tenéis necesidad de paciencia. Mira lo que dice el Espíritu Santo de Dios en esta mañana. ¿De qué tenemos necesidad? Dice, de paciencia. ¿Para qué? Para cumplir la voluntad de Dios y conseguir así lo prometido. Las promesas de Dios, la bendición que Dios quiere para tu vida, tu hogar, tu familia, no la vas a alcanzar sin esta virtud, la paciencia. Entonces dice que tenemos necesidad para alcanzar las promesas de Dios, para hacer la voluntad de Dios, tenemos necesidad, nos hace falta esta capacidad que es la paciencia. Por otro lado, la impaciencia. ¿Qué es la impaciencia? La impaciencia es la falta de paciencia o la falta de tranquilidad para esperar una cosa. Entonces, la persona que sufre de impaciencia vive inquieta, vive intranquila, vive con sobresaltos, vive sin paz en su interior, esperando a que algo suceda. Hay personas que les digo, ¿no? No esperes que venga un hombre o venga una mujer o suceda algo para que tu vida cambie. Lo que tú necesitas realmente para que tu vida cambie es Jesucristo. Ese es el acontecimiento que lo cambia todo, que lo transforma todo y que hace que todo ocupe su verdadero lugar. Primero Cristo, luego todos los demás. Entonces la falta de paciencia me hace ser una persona intranquila, un poco desesperada. La impaciencia es un estado de prisa, es decir, todo, al hablar de estado, es decir, todo yo me siento con prisa. Por eso normalmente un signo de las personas impacientes es que sufren de ansiedad. Y la ansiedad se nota en el exceso de comida, en el exceso de bebida, la ansiedad se nota en la pérdida de sueño, la ansiedad se nota en ese desgaste emocional que tenemos esperando con incertidumbre el futuro. Entonces, ese estado de prisa es el que genera la ansiedad y la ansiedad me dice, no puedo esperar, yo quiero que todo sea para hoy, yo quiero que todo sea para este momento. Por ejemplo, el día de ayer me escribía del interior del país a mi página un hermanito que sufre de ansiedad. Él me dice, hermano, yo estoy orando, hermano, yo estoy ayunando, hermano, estoy yendo todos los días a misa, hermano, estoy de pronto trabajando firmemente en mi conversión. ¿Por qué el Señor no me quita la ansiedad? ¿Y cuántas personas conoceremos así? Que dicen, pero si yo estoy cumpliendo A, B, C, D, E, ¿por qué no se soluciona mi problema económico? ¿Por qué no se mejora mi matrimonio? ¿Por qué esto no me está resultando? Entonces es como que estamos haciendo las cosas esperando un resultado de parte del Señor. Y al no ver ese resultado, ¿qué sentimos? Impaciencia. Impaciencia. Entonces, es un estado de prisa, ¿no? Es un estado de prisa. No es que solamente en algún momento tengamos apuros, sino que estamos acostumbrados en nuestra vida a hacerlo todo con prisa. A veces yo me he sentado a comer con algunos hermanos del movimiento. Cuando terminamos una jornada nos vamos a comer y a la hora de comer tú te das cuenta de aquello que sufre una persona. Hay algunos que comen rapidísimo. Entonces, ¿qué significa eso? Esta persona tiene problema de ansiedad, no está disfrutando la comida. Y este ejemplo nos sirve para trasladarlo también a la vida psicológica, ¿no? Hay personas que viven con prisa, que no se detienen a disfrutar la vida. Por ejemplo,
cuando yo como una torta de chocolate, que me encanta, entonces primero me como el queque y luego al final me como el foch. Y lo como despacito, lo disfruto y me puedo demorar media hora, ¿ya? En mi casa mi mamá siempre me decía, apúrate que esto y que lo otro, te tienes que apurar más de 15 minutos. Pero es como yo lo disfruto. Por ejemplo, cuando desayuno, normalmente con mi familia, me como el pan, lo que haya que comer, y al final me tomo mi taza, que es un jarro de café caliente. Y me gusta tomármelo y disfrutarlo. Y me puedo demorar como 40 minutos ahí. El café puede estar frío, pero yo lo disfruto. Entonces hay gente que tiene, ay, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer aquí, tengo que hacer allá. Y eso les impide pasar por la vida disfrutando de las pequeñas cosas. Yo, por ejemplo, esta semana he tenido toda una semana de estudios. He estado en un curso participando de acá de Perú en Costa Rica a través de Zoom sobre exorcismo y oración de liberación. El curso empezaba temprano y acababa bastante tarde. Entonces, hoy día tengo media mañana en la tardecita de descanso, ¿no? Entonces, voy a disfrutar de mis hijos, ¿no? Ayer que fui a hacer compras, le compré un juguetito a mi hija, le compré un juguetito a mi hijo. Entonces, voy a disfrutar ese momento con ellos, ¿no? ¿Y qué significa esto? Que la persona impaciente está pensando, y me falta hacer esto, y no he hecho esto, no he hecho aquí, no he hecho allá, y sufre, pues, sufre, en vez de vivir un día a la vez, como dice nuestro Señor Jesucristo. Por eso el impaciente es aquella persona que tiene prisa, que no puede esperar y siente que algo le devora por dentro. El libro de Job, en el capítulo 20, en el versículo 2, nos va a hablar respecto a eso. Job, capítulo 20, en el versículo 2, nos va a decir que la impaciencia es la que nos devora. La impaciencia es la que nos devora. Dice Job 20, versículo 2. Mis pensamientos me obligan a responder. Entonces, mira, aquí se está describiendo a la persona impaciente. ¿Dónde se genera esa impaciencia? Acá, aquí en la mente. Mis pensamientos me obligan a responder. Es decir, uno se siente interiormente empujado a actuar, interiormente empujado a hacer cosas. Mis pensamientos me obligan a responder debido a la impaciencia que me devora. Mira cómo se describe espiritualmente la impaciencia, como algo que por dentro nos está devorando. Ahora, por si acaso, quien te está dando este tema sufrió hace muchos años de ansiedad. Entonces yo sé que es tener impaciencia, que sufrir con esto. Por eso escucha bien esta charla, porque a mí el Señor me curó de este mal y me sigue trabajando en el alma en esto. Entonces la persona que sufre de impaciencia, algo le devora por dentro. Eso es la generación de la ansiedad, ¿no? Que en realidad termina afectando mucho la psicología de la persona. El impaciente le sugiere a Dios, escucha bien esto, el impaciente le va a sugerir a Dios para cuándo quiere las cosas y cómo quiere que se hagan las cosas. El impaciente va a tener este problema de querer imponerle su voluntad a Dios. En Mateo capítulo 27, en el versículo 43, Mateo 27, 43, se nos muestra en boca de las personas que están contemplando a Jesús crucificado una tentación del diablo. Dice la gente, ha puesto su confianza en Dios que le salve ahora. ¿Cuándo dice la gente? Ahora. Que le salve ahora si es que de verdad quiere, ya que dijo, soy hijo de Dios. Entonces, por eso te digo, el impaciente le sugiere a Dios cómo y cuándo hay que hacer las cosas. La impaciencia, por lo que estamos viendo, es una herramienta del demonio y es una tentación para que precisamente no alcancemos aquello a lo que Dios nos ha destinado.
en las tentaciones que sufre Jesús en la cruz, encontramos esta: ha puesto su confianza en Dios que le salve ahora. Entonces, esta es lo que a veces nosotros sufrimos, lo que a veces a nosotros nos pasa. Queremos que Dios actúe ya, queremos que Dios haga las cosas en este momento, ahora. ¿Y por qué Dios no las puede hacer después? Pongo dos ejemplos. El primero, que tiene referencia con Jesucristo. ¿Qué significa de que Cristo haya resucitado al tercer día? ¿Qué significa teológicamente eso? ¿No? Significa que Dios no lo abandonó, que Dios lo dejó por un breve periodo de tiempo y luego lo levantó de entre los muertos. Eso es lo que teológicamente significa. A veces pensamos que si Dios no hace las cosas por nosotros hoy, entonces no tiene importancia si esta sucederá mañana. Te pongo otro ejemplo. ¿Se acuerdan ustedes de Zacarías, que en esta semana hemos celebrado la fiesta de San Juan el Bautista? San Juan el Bautista, Zacarías, cuando se le presenta el ángel le dice a Zacarías: el Señor ha escuchado tu oración. Yo que Zacarías le hubiera dicho al ángel: ¿cuál de todas esas oraciones que he hecho a Dios? Y de pronto le dice: tu mujer va a concebir un hijo. Entonces piensa como Zacarías: oye, yo cuando tenía vigor en mi carne, cuando era joven, con mi esposa, pedí un hijo. Pero han pasado tantos años, que probablemente Zacarías ya se había olvidado de aquello que pidió. El Señor, por algunos designios de su santísima sabiduría, su providencia, habrá determinado ese tipo de respuesta para este hombre. Pero fíjate, a veces nosotros condicionamos a Dios para ahora. Ha puesto su confianza en Dios que le salve ahora. Dios te puede salvar ahora o te puede salvar mañana. Dios puede hacer grandes cosas por ti hoy o lo puede hacer mañana. Por eso, qué importante es saber leer desde la fe el tiempo que nos está tocando vivir y en ese tiempo en particular lo que el Señor nos está pidiendo. Entonces, decía que por todo lo que estamos viendo hasta acá, la impaciencia es una tentación. La impaciencia es una tentación, ¿no? ¿Qué es lo que le sucedió? Según el texto que hemos leído en el comienzo, ¿qué es lo que le sucedió al pueblo hebreo cuando se impacientó en el camino? Del texto que hemos leído, Números 21, dice el versículo 4. Partieron del monte Jor camino del mar de Suf, rodeando el territorio de Edom. El pueblo se impacientó por el camino. Es decir, como no habían llegado a la tierra prometida y le venían una serie de adversidades en las cuales todas siempre Dios los amparaba, dice la Escritura que el pueblo se impacientó, se llenó de impaciencia por el camino. Por el camino, es decir, fueron tentados con la impaciencia. Y en esta tentación, ¿qué es lo que provocó? Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos habéis subido de Egipto para morir al desierto? Pues no tenemos ni pan ni agua y estamos hastiados de este manjar miserable. Entonces, yo quisiera que medites esto. Tú y yo conocemos la historia de la liberación y del éxodo del pueblo judío, si es que lo hemos leído en la Biblia o si es que hemos visto la película de los 10 mandamientos. Entonces, escucha bien, si tú analizas el capítulo 3 del libro del Éxodo, cuando el Señor se dirige a Moisés para liberar a su pueblo, le dice lo siguiente: he oído
el clamor de mi pueblo, he visto su sufrimiento y he venido a liberarlos. A continuación va a decir, los llevarás al desierto para que me den culto. Todo esto está en el capítulo 3. Y luego los introduciré en una tierra de la cual mana leche y miel. Entonces, este es el propósito de Dios. Este es el plan de Dios para con su pueblo. Este es el designio divino. Esta es la bendición que Dios le quiere dar a su pueblo. Hasta aquí claros. Ahora pregúntate, si Dios quería eso, ¿por qué muchos de ellos no entraron a la tierra prometida? Si el designio de Dios es, yo te he escuchado, he visto tu sufrimiento, he venido a liberarte para que me des culto en el desierto y luego introducirte en la tierra prometida, ¿por qué algunos no entraron? ¿Por qué algunos murieron en el desierto? ¿Por qué algunos, escucha bien, por qué en algunos no se cumplió la promesa y el designio de Dios? Ahí está la respuesta. Por la impaciencia. Por la impaciencia. Entonces, habiendo ellos sido llamados a una bendición, murieron en el desierto, no alcanzaron aquello a lo que Dios les había llamado, pues como decíamos en el comienzo, nos hace falta de paciencia para cumplir la voluntad de Dios y para alcanzar lo que Dios nos ha prometido. Entonces, producto de la impaciencia, renegaron de Dios, se quejaron de Dios, se quejaron del plan de Dios, del designio divino. Y esto de pronto impidió que ellos tomaran posesión de aquello a lo cual el Señor les había llamado. Lo mismo nos puede pasar a nosotros. Dios escucha tu plegaria, ve tu situación de sufrimiento, ha venido a liberarte, pero ¿qué es lo que hay entre esa liberación y la tierra prometida? Un culto de adoración. Por eso es importante estudiar la Escritura. Dios los libera para llevarlos al desierto a que lo adoren, entregarles su ley y luego introducirlos a la tierra prometida. Pero como se quejaban una y otra vez, como renegaban de Dios y de sus designios una y otra vez, anduvieron 40 años. Si tú lees bien ese capítulo 3 del Éxodo, dice que por 4 días iban a caminar en el desierto, no 40 años. Los 40 años representan un castigo por haberse quejado tanto de Dios. Entonces, Dios, escucha bien esto, que es interesante, ¿eh? Dice, esta hija mía, este hijo mío ha sido perseverante, ha sido fiel, ha sido cumplidor. Este año voy a abrir las compuertas del cielo para bendecirlo, para saciarlo de mi bendición. Y justo te comienzas a quejar. No está listo. No está preparado, vamos a esperar un añito más, dirá Dios. Entonces Dios dice, bueno, este año ya ha mejorado, ha aprendido algunas cosas, entonces este año sí voy a abrir las compuertas del cielo para bendecirlo, y otra vez te quejas de Dios, y Dios te dice, todavía no está preparado. Y es así que esos 4 días en que Dios quería culto de adoración e instruirlos, se terminaron transformando en 40 años. Es decir, no estaban preparados para tomar posesión de la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque eran impacientes. No sé si me estás entendiendo, ¿eh? No sé si me estás entendiendo. Te voy a poner un ejemplo. Hace tiempo, en el grupo de oración, yo inicié en la Renovación Carismática Católica, acá en Lima, y luego el Señor pues me llevó por otros caminos, y mi padre espiritual, con quien converso, pues él fue quien me instruyó en el comienzo de mi vida espiritual, ¿no? Yo, algo que le agradezco a Dios es que he tenido un espíritu
de aceptar que otras personas tengan más experiencia que yo y me puedan guiar, ¿no? No he tenido ese problema. Hay personas que sí tienen esos problemas. Yo he tratado de ser dócil en la medida de lo posible. Entonces, un día, mi padre espiritual, yo en este entonces estaba pues en mi comunidad, había formado un grupo de evangelización, éramos 50 personas, nos íbamos a rezar el rosario a algunas casas, habían sanaciones, liberaciones. Empecé con 4 viejitas. A mí me encanta trabajar con gente mayor porque es la que más punche le mete. Empecé a trabajar con 4 viejitas y terminamos este trabajo con 50 hermanos, ¿no? Los hermanos comenzaban a desarrollar carismas, hubo una experiencia de difusión del Espíritu Santo muy hermosa, y de pronto mi padre espiritual me dijo, ¿sabes qué? A partir de este día vas a dejar de predicar. Yo lo quedé mirando, dije, ¿por qué? No, simplemente te voy a pedir que dejes de predicar, ¿ok? Como tocaba guitarra, entonces a la siguiente semana me dijo, a partir de este día deja de tocar la guitarra, ya no vas a estar en el Ministerio de Música. Ok. Y a eso vino, deja de orar en lenguas, deja de profetizar, deja de orar por los enfermos, deja de hacer acompañamiento espiritual. A partir de hoy día, deja de hacer todo lo que haces, te vas a dedicar simplemente a venir a la asamblea. Entonces, no lo entendía, no entendía el por qué. Y pasó un mes, yo acepté eso, pasaron 6 meses, yo acepté eso, pasó un año y yo aceptaba eso, y después de un año que me había prohibido hacer todo lo que antes hacía, yo decía, bueno, mejor le pregunto, ¿no? Hermano, le digo, oye, hermano José, ¿por qué? ¿Cuándo me vas a volver a permitir predicar, no? Justo, me dice, te iba a decir esta semana que volvieras a predicar, pero todavía no estás preparado. Entonces, ese año se terminó transformando en 7 meses más, hasta que finalmente me dijo, hermano, has demostrado ser una persona perseverante, has demostrado todo este tiempo estar en el camino, no porque te interesan los carismas, no porque te interesa algún tipo de protagonismo, sino porque te interesa Jesús. Por eso, hermano, usted tiene permiso para poder predicar. Me llamaron después de ahí a la coordinación general, después de ahí me llamaron a ser misionero nacional en el movimiento, de ahí el Señor me llamaba a ser fundador del movimiento al cual ahora pertenezco. Es decir, fíjate, ¿no? Que a veces este ejemplo a mí me ha servido de mucho. La paciencia es necesaria porque te permite, a mí de qué me sirvió, de qué me sirvió separar en el corazón. ¿Qué era lo que realmente quería? ¿Protagonismo o quería agradar a Jesús? Que, o sea, si no predico, me siento mal. Que si no oro por los demás, me siento mal. Es decir, ¿qué es lo que realmente quería mi corazón? Y ese tiempo fue un tiempo de purificación que me permitió a mí en mi corazón desarrollar la oración personal. Fue un tiempo en que crecí mucho en la oración personal y un tiempo que me enseñó que a veces uno puede dejar a Jesús por mucha actividad apostólica. Uno puede dejar a Jesús por mucho apostolado y Jesús es lo primero. Entonces, hay cosas en la vida espiritual por las que he tenido que esperar mucho. A veces hay cosas por las que he tenido que orar años. Por ejemplo, un día el Señor puso en mi corazón que quería que hiciera un evento para jóvenes. Ya cuando había salido de la renovación, había fundado una comunidad que se llama Hijos de Sión. Y el Señor me mostró que quería que hiciera un evento para jóvenes. Y el Señor me mostró este evento y oré enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. En agosto el Señor me dijo, desde enero, me dijo, busca gente con quien realizarlo. Y busqué por aquí, busqué por allá. Finalmente hicimos un evento para más o menos unos 1000 jóvenes acá en Lima, un evento que se llamaba Te Atreves, un evento
en donde muchos jóvenes tuvieron una experiencia impresionante con Jesús. De ese evento se hicieron subeventos en donde participaban más o menos 400 jóvenes, y de esos 400 que participaban comenzamos a hacer jornadas vocacionales, y de esas jornadas vocacionales soy padre espiritual de algunas monjitas y de algunos sacerdotes. Entonces, fíjate, la obra del Señor requiere paciencia. Hay cosas que me ha tomado orar 7 años. 7 años es lo que más he orado por algo. Y en mi vida espiritual he encontrado que a veces Dios me responde de manera inmediata, y a veces, como no me responde de manera inmediata, necesito madurar, necesito hacer más oración y necesito perseverancia. El curso que he participado en esta semana, dado en Costa Rica, sobre el exorcismo y la oración de liberación, yo tuve que haberlo vivido hace 2 años, ¿no? Tuve que haber ido hace 2 años a Costa Rica por el tema de la pandemia, se ha aplazado el curso. La empresa aérea, yo ya tenía el pasaje comprado y la empresa aérea no me ha devuelto el dinero. La empresa se ha declarado en quiebra acá en Perú. Entonces me dice que ya me devolverá el dinero en este año, ¿no? Entonces, un poco complicado porque no podía comprar nuevos pasajes para ir de manera presencial al curso, y me decían que si no era de manera presencial no iba a poder vivir el curso. Entonces yo decía, Señor, ¿qué hago? Me pido un préstamo, hago aquí, hago allá. Simplemente cuando hablaba, escucha bien, cuando hablaba con la secretaria, me decía, mire hermano, si el Señor quiere que usted participe, usted participará. Y con eso me quedé tranquilo. Con eso me quedé tranquilo. Dije, tiene razón la hermana. Por eso siempre qué importante es escuchar, ¿no? Tiene razón. Si Jesús quiere que participe, ¿para qué me inquieto? Sencillamente me escribieron y me dijeron, hemos hecho una excepción por usted. Y va a hacer la participación por Zoom y toda la certificación se le va a enviar por correo. Dije, gracias, Señor. Entonces, fíjate, a veces nos impacientamos porque no sabemos cómo se va a hacer algo, cuándo se va a hacer algo, porque en el fondo nos está faltando confianza, que todo está en las manos de Jesús. Un día conocí un caso que me dio mucha pena, ¿no? Esta era una mujer que estaba en una crisis conyugal bastante difícil. El marido se había separado, ¿no? Esta mujer tenía una hija, el marido se había ido con otra mujer. Entonces, de la nada, el marido quiere regresar a casa. Entonces yo le dije a esta hermana, primero tienes que conocer sus intenciones. No solamente es cuestión de recibirlo, sino cuestión de hablar, de aprovechar la coyuntura para animarse a llevar una terapia matrimonial, consejería. Espera, habla con él. Entonces la mujer lo dejó entrar. El hombre dormía por iniciativa propia, dormía en la sala. Entonces la mujer comenzó a buscarlo para tener relación. Le dije, hermana, espérate, hermanita, no apresures las cosas, puedes terminar resultando más herida, hay que conocer las intenciones. Y la hermana lo presionó, ¿por qué no me quieres besar? ¿Por qué no me quieres abrazar? ¿Por qué no quieres tener relaciones conmigo? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Y el marido se fue para siempre. Mira el problema de la impaciencia. Mire el problema de la impaciencia. Este hombre, por lo que finalmente hablé con él, había querido regresar con la mujer para ver si podía cambiar, porque habían situaciones que estaban mal en la relación, y la mujer no dejó. Entonces, yo en lo personal te digo, estoy seguro, porque a los dos les hice acompañamiento, estoy seguro que el Señor quería restablecer ahí, pero la impaciencia de la mujer la devoraba. ¿Por qué no me besas? ¿Por qué no me acaricias? ¿Por qué no me dices te amo? Hoy está en crisis tu relación. Y esa exigencia que tenía lo terminó alejando, lo terminó abrumando. Entonces, ese es el problema de la impaciencia. Te cuento un último testimonio para explicarlo. Por el tema de pandemia, el año pasado, acá en Perú, por ejemplo, no podíamos salir, ¿no? No se podía salir, había una cuarentena bastante estricta. Entonces, mi esposa aprendió a hacer repostera, aprendió a hacer dulces, ¿no? Hay un crocante de manzana que le queda riquísimo. Pero ¿cómo aprendió?
Ella, primera vez que hacía dulce de este tipo, entonces hay que aprender a manejar el horno. Entonces me acuerdo que preparó la primera vez y yo le dije, ella me dijo, ¿cómo pongo el fuego? ¿Lo pongo fuego fuerte o fuego lento y bajo, ¿no? Yo le digo, mira, por más fuerte, por más intensidad que le pongas al fuego, no se va a cocinar rápido, se cocinará por fuera, pero no por dentro. Hay que utilizar la lógica, le decía, ¿no? Mejor a fuego lento y así se va haciendo bien. Y mira, hasta la paciencia es necesaria para estas cosas, para aprender algo nuevo. A veces pensamos que, como en el horno, ¿no? Por estar con mucha intensidad en el fuego, las cosas se van a cocinar. A veces lo que hace falta es a fuego lento que las cosas vayan agarrando consistencia. Y esto pasa en el alma, ¿no? Esto pasa en el alma. El Señor en el horno de la humillación nos va preparando el alma. Hace falta que tengamos capacidad de tener paciencia para esperar aquello que Dios quiere para nuestras vidas. Dice el Salmo 37 en el versículo 5, Salmo 37, versículo 5, dice, confía en Dios y déjalo actuar. Salmo 37, versículo 5. Confía en Dios y déjalo actuar. ¿Qué significa esto? Significa de que a veces nos entrometemos. Escucha bien eso. Nos entrometemos en lo que Dios quiere hacer una persona. Por ejemplo, yo como guardián general acá en mi movimiento, me toca escuchar cada tipo de casos y yo no estoy de pronto detrás del hermano a que se le resuelvan las cosas, sino que se le forma al hermano, se le explica, se le enseña al hermano y el hermano va a tener que aprender por ensayo y error. Va a tener que aprender por el ensayo y el error. Pero conozco otros hermanos de mi movimiento que andan angustiados porque le pasa esto al otro, le pasa esto a tal persona y tratan de resolverle los problemas. Eso es hacer inútil a los hermanos. ¿Y dónde aprendí esto? Un día me voy a misa y había un niñito más inquieto que mi hijo. Y estaba que corría por toda la iglesia y la madre no le decía nada. Corría por toda la iglesia y la madre no le decía nada. Corría por toda la iglesia y ¡pum! Se cayó el niño. Y yo, ¡ay, Dios mío! Parece que es lo que yo decía. En ese momento el niño se puso a llorar, se acerca a la mamá y yo me sentí mal porque el niñito estaba que me desesperaba. Me sentí mal para levantarlo y la mamá dijo, no lo toque a mi hijo, lo va a hacer inútil. Y yo me quedé frío con la reacción de la madre. La madre se acercó y le dijo al hijo, te dije que no corrieras, no me hiciste caso. ¿Qué te ha pasado? Te has caído. Levántate solo. Estaba que hacía el berrinche el niño. Levántate solo. Tú te has caído, tú te levantas. Por no haber hecho caso. Oye, todos los demás estábamos mirando qué madre tan desnaturalizada, caray. Uno se levanta y consuela a su hijo. Pero esta madre, ¿qué le está enseñando al hijo? No hiciste caso. Y te has caído. El dolor es consecuencia de no haber hecho caso. Entonces, desde esta caída, tienes que aprender a levantarte. Oye, eso a mí me enseñó mucho. ¿Cuántos padres podemos hacer inútiles a nuestros hijos? ¿Cuántos padres sobreprotegiéndolos, pensando que les hacemos algún bien, los estamos volviendo como la mariposa de la historia, incapaces de volar, atrofiados e inútiles? Entonces, por eso dice la Escritura, deja a Dios actuar. Deja a Dios actuar. Entonces, cuando tú te entrometes, le estás impidiendo a Dios actuar en tu vida y actuar en tu entorno. Actuar en tu entorno. El impaciente no recibe nada de Dios porque no sabe esperar. En Segunda de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 9, nos dice la Sagrada Escritura. No se retrasa el Señor en el cumplimiento de la promesa. Escucha bien, ¿eh? No es que el Señor se haya retrasado.
es que tú no te estás disponiendo. No es que el Señor se esté demorando en responderte, es que tú no estás preparado. Cuando a mí Jesús me llamó a ser misionero a tiempo completo, yo me demoré 7 años en responderle. Y el Señor trabajó en mí a partir de ese 7º año. Es decir, muchas respuestas que le tenemos que dar a Dios las estamos aplazando, y es por eso, así como tú esperas algo de Dios, Dios espera algo de ti. Y mientras tú no le des a Dios aquello que Él espera de ti, Él no te dará aquello que tú esperas de Él. Dice, repito, 2 de Pedro 3:9, no se retrasa el Señor en el cumplimiento de la promesa. No se ha retrasado. Tú no estás preparado. No estás respondiendo. No se retrasa el Señor en el cumplimiento de la promesa, como algunos lo suponen, sino que usa de paciencia con vosotros, no queriendo que alguno perezca, sino que todos lleguen a la conversión. Es decir, si Dios no hubiera trabajado en mí algunos aspectos, como por ejemplo la paciencia, la castidad, la perseverancia, el don de dominio, el tema de la humildad, el tema de la confianza, entre otras cosas, yo hubiera malogrado las bendiciones que me ha dado. Las hubiera malogrado. Un amigo, por ejemplo, me decía, hermano, ¿cómo discernir si mi enamorada es la mujer que Dios quiere para mi matrimonio? Yo le pregunté, ¿tú tienes relaciones sexuales con ella? Sí. No puedes discernir. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque ella te está alejando de Dios. Así de sencillo. No puede haber discernimiento donde hay pecado. No se puede discernir. Si algo te aleja de Dios, es básico. Eso no viene de Dios. Entonces, ¿qué le explicaba a él? El no saber esperar en el noviazgo, antes de tener relaciones sexuales, el no saber esperar, ¿qué te impide? Conocer a tu pareja. ¿Yo por qué conocí a mi mujer? ¿Y por qué la conozco? Como digo, yo te conozco como si tuviera parido, le digo a mi esposa. ¿Y por qué te conozco? Si eres así, si eres asá, si tienes esto, si tienes lo otro, si ante tal situación vas a reaccionar así. ¿Por qué? Porque al no haber habido vida sexual en nuestro enamoramiento, esto nos ha permitido conocer el corazón del otro, conocer a la otra persona. Entonces no hemos saltado etapas. El impaciente salta etapas, pues. Salta etapas. Entonces, a lo mejor Dios quiere una bendición para ti, pero de pronto a lo mejor no tienes las herramientas para poder administrarlas. Por ejemplo, yo tuve la bendición que me regalaran la camioneta que tengo para salir de misiones, ¿no? Y una vez que me regalaron esa camioneta, fue una bendición tremenda, y algún día te contaré ese testimonio, fue sorprendente. Yo le pedí al Señor un carrito para salir de misiones a evangelizar, y me dio ese troncomóvil, ¿no? Y una vez que tuve el carro, yo no sabía manejar. Entonces tenía el regalo, tenía la bendición ahí y no la podía utilizar. ¿Qué tuve que hacer? Aprender primero a manejar. Segundo, sacar el brevete. Tercero, comenzar a practicar en el carro. Pues un carro de 5,5 metros de largo, no es un carro pequeño, es un carro largo. Entran 11 personas ahí. Entonces, fíjate, ¿de qué te sirve que ahora venga la bendición a tu vida si no tienes los elementos ni los recursos humanos, como la paciencia, para poder manejar eso? Te va a desbordar. Te va a desbordar y no vas a poder con ello y lo vas a terminar estropeando. A mí un día Dios me quitó sus carismas. Un día el Señor me quitó sus carismas. Y estando en el Santísimo, el Señor me mostró por qué me los quitó. Me dijo, Israel, tú has prostituido mis carismas. Y yo lloré terriblemente. ¿Y sabes cómo los había prostituido? Me había servido de los carismas. Como era una persona de baja autoestima, como era una persona con complejos de inferioridad, como era una persona de poca importancia, yo decía, yo tengo este carisma, yo tengo este carisma, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro. Y en el fondo me estaba adueñando
de algo que no era mío. Por eso el Señor me lo quitó en un tiempo que fueron 3 años y me dijo, en 3 años te los devuelvo porque hay que purificarlos. En 3 años. Por eso, hermanos, el Señor dice, Él no está tardando. ¿Quién es el que está tardando? Probablemente nosotros. Que nos falta responder con paciencia aquello que el Señor aún tarda en responder. Entonces, hermanos, hermanas, para ir cerrando esta reflexión, ¿cuál es el efecto de la impaciencia? ¿Cuál es el efecto? Bloquea la acción de Dios. La impaciencia principalmente bloquea la acción de Dios. Yo no sé si tú has escuchado aquel pasaje en donde Jesucristo va a su tierra, Nazaret, y según lo que nos relata Mateo y Marcos, no pudo hacer muchos milagros al ver la falta de fe de la gente. Entonces, ¿qué nos muestra ese texto? Que a veces Dios quiere hacer mucho, quiere hacer cosas grandes. Ese texto nos dice que Jesucristo a lo mucho curó unos cuantos enfermos imponiéndole la mano, pero no pudo hacer milagros por la falta de fe de la gente. Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida. No dice la Escritura, clama a mí, te responderé y te mostraré cosas grandes y secretas que tú ignoras. Es decir, los planes de Dios son grandes, los tuyos son pequeños. Los planes de Dios son inmensos, los tuyos son pequeños. Yo, antes de ser teólogo, yo esperaba estudiar un diplomado de teología que duraba 1 año. Esa era mi máxima aspiración. Digo, voy a estudiar un diplomado en teología para predicar y enseñar mejor. Esta era mi expectación. ¿Qué quería Dios? Que estudiara la carrera. Entonces, imagínate, nuestra expectación es pequeña en consideración a la gran bendición que Dios te quiere dar. Siempre la bendición de Dios es sobreabundante, nunca es limitada. ¿O no has escuchado las multiplicaciones de panes? Que sobró. Dios siempre es así. Cuando Él obra en el hombre, obra de manera sobreabundante. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Siempre Dios es así. Dios da hasta como quien dice para que te sobre. Pero el punto es este, ¿no? Dios, este poder suyo que quiere que se manifieste en nosotros, se ve bloqueado por la impaciencia. Porque la impaciencia es una falta de confianza, una falta de fe en la providencia de Dios, ¿no? Segundo efecto de lo que provoca la impaciencia, que no se desarrolle la fe. Esto sí es problemático, ¿no? Que no se desarrolle la fe, este es el segundo efecto de la impaciencia. En Santiago capítulo 1, en el versículo 2 al 4, dice, Santiago capítulo 1, del 2 al 4, dice, considerad como un gran gozo, hermanos míos, cuando estéis rodeados de toda clase de pruebas. Hago aquí un paréntesis. Ayer he dado un tema de sanación para acá, para Perú, que lo voy más tarde en el canal de YouTube. Si puedes, míralo. Se llama El miedo y cómo enfrentarlo. Y ahí hablaba un poco sobre el tema de la prueba. Te va a ayudar muchísimo ese tema. Se llama El miedo y cómo enfrentarlo. Más tardecito lo debo subir. Dice, considerad como un gran gozo, hermanos míos, cuando estéis rodeados por todas clases de pruebas. Es decir, mira lo que dice Santiago. Cuando estés rodeado de toda clase de problemas, de toda clase de tribulaciones, considera eso como algo que tiene que provocar gozo en tu corazón. ¿Por qué? Porque sabiendo que la calidad probada de vuestra fe produce paciencia, pero la paciencia ha de culminar en una obra perfecta. Es decir, la tribulación va a generar lo siguiente, paciencia, dice. Esto es lo que genera la tribulación. Genera paciencia. ¿Y la paciencia para qué sirve? Nos dice Santiago, para
que se haga en ti una obra más perfecta. Es decir, a través de la paciencia, Dios está perfeccionándote, quitándote lo que no sirve y dándote lo que sí sirve. Te está perfeccionando, te está haciendo un mejor creyente, te está haciendo un mejor padre, una mejor madre, un mejor cónyuge, un mejor hijo, una mejor persona. Dios te está perfeccionando. Tú dirás, sí, pues Señor, yo quisiera, porque estos son mis planes, esta es mi manera, esta es mi forma. Pero Dios te mira y te dice, yo estoy trabajando en ti. Estoy trabajando en ti. Yo no sé si te ha pasado, pero al menos en Sudamérica, los latinoamericanos, en nuestras tierras pasa muy de seguido. Ahí en Europa no lo he visto tanto. Pero rompen pistas por todos lados, ¿no? Acá en Sudamérica, a veces, como no, las calles, los caminos son más estrechos, acá te rompen pista por todo lado. Y un día estaba saliendo de evangelizar en un sitio y me llamó la atención porque quise llegar a la capilla donde tenía que predicar y me tuve que dar una vuelta, otra vuelta, porque estaba roto por todo lado y no podía llegar. Y había un letrero que decía lo siguiente: estamos trabajando, disculpe la molestia, decía, estamos trabajando para hacer de este lugar un sitio mejor. Y eso me llevó a la reflexión sobre mí mismo. A veces, cuando tú ves tu vida con caos, cuando tú ves tu vida desordenada, cuando tú ves que las cosas en la vida espiritual no se te están dando, Dios te dice, disculpa la molestia. Estoy trabajando en ti para hacer de ti alguien mejor. Disculpa la molestia, hermano. El Señor está trabajando en tus imperfecciones. Mi hijo Jacob, es recontra acelerado, ¿no? Me encanta mi hijo porque es bien vivo, vivaz. Y es bien impaciente porque es niño. Y eso es algo que yo me propongo siempre a trabajar en él. Cuando dice, papá, quiero esto, lo quedo mirando. Papá, papá, y lo quedo mirando. Ay, papá. Y le trato de corregir eso con algunas formas que tengo. Papá, cambia el canal. Y lo quedo mirando y me siento. Ay, papá, me dice. Entonces, él sabe, y lo que le estoy tratando de hacer es que entienda que cuando pide o exige algo con impaciencia, no va a encontrar de mi parte respuesta. Y si soy yo así como padre, que amo mucho a mi cachorrito, cuánto más el Dios que nos ama cada uno de nosotros. ¡Ay, papá Dios! Y Dios se siente y te mira. Cuando comiences a pedir sin impaciencia, te responderé. No sé si me estoy dejando entender. Lo tercero que provoca la impaciencia, hemos hablado que bloquea la acción de Dios, hemos hablado que impide que se desarrolle la fe, porque la paciencia va a permitir esto, que vayamos perfeccionándonos. Lo tercero es de que se frustre el plan que Dios tiene sobre tu vida. Y sí, se puede frustrar el proyecto de Dios. En Lucas 7:30 se nos dice que los fariseos frustraron el plan que Dios tenía sobre ellos. Entonces, atención a eso, que es muy interesante. Lo que Dios quiere hacer en tu vida se puede frustrar. Un día una persona me dijo, hermano, cuando yo me muera voy a llegar a la presencia de Dios, y le dije, Señor, ¿por qué he tenido la vida que he tenido? Voy a llegar de frente a quejarme. Entonces yo le dije al hermano, la misma pregunta se debe hacer Dios. Si Él ha soñado una vida distinta para ti, ¿por qué has vivido como has vivido? El pueblo hebreo fue llamado a entrar a la tierra prometida, pero porque se impacientó en el camino, comenzó a renegar de Dios, comenzó a renegar de Moisés, comenzó a renegar de lo que Dios le había dado como bendición. Y le llama al maná pan miserable. Comenzó a renegar y es por eso que no entró. ¿Y qué pasa finalmente? Lo que Dios quiso no se pudo realizar en ellos. Lo que Dios quiso no se pudo realizar en ellos. Por eso, hermanos muy queridos,
No frustremos el plan de Dios con nuestra impaciencia. No impidamos que nuestra fe crezca por nuestra impaciencia. No bloqueemos la acción de Dios en nuestra vida por la impaciencia. ¿Cómo se sana la impaciencia? ¿Cómo se trabaja la impaciencia? La impaciencia habíamos dicho que es como una tentación, y con esto ya vamos acabando. La impaciencia es una tentación. Entonces, todos los que sufrimos impaciencia, como el libro de Job nos decía, tenemos un impulso por dentro. Mi impaciencia me dice, llámalo, haz esto, haz lo otro, muévete. Entonces, para que eso se sane, tú tienes que callar esa voz. Si tu impaciencia te sugiere hacer algo, niégate a hacerlo. Si tu impaciencia te obliga a tomar alguna decisión, no la tomes. Solo así, matando de hambre a la impaciencia, esta pierde su fuerza y termina dejando de tener su influencia en nosotros. Yo cada vez que tomo una decisión, miro mi corazón. Si esta decisión la estoy tomando porque tengo miedo, si esta decisión la estoy tomando porque estoy amargo, si esta decisión la estoy tomando porque estoy movido por la impaciencia. En la medida que dejes de consentir la impaciencia, comenzarás a volverte más dueño de ti mismo para que finalmente te entregues completamente a Jesús. Tu impaciencia te obliga a decirle algo a tu esposo, no se lo digas. Tu impaciencia te obliga a movilizar ciertas situaciones, no lo hagas. No lo hagas. Espera, es decir, uno tiene que tener interiormente la certeza moral de que Dios quiere que hagamos algo. La certeza moral de que Dios quiere que hagamos algo. Entonces, no hacer justo aquello a lo que nos mueve nuestra impaciencia es la forma como la impaciencia pierde su fuerza sobre nosotros. Y atención, te decía en el comienzo de que yo he sido una persona ansiosa, una persona con mucha impaciencia. Lo otro que a mí me ayudó muchísimo es orar, hacer oración de contemplación, sobre todo eso. Yo te recomendaría, para que aprendas a hacer ese tipo de oración, Relatos de un peregrino ruso o Filocalia, ¿no? Esto lo puedes cargar en internet. Hacer ese tipo de oración, que es de rodillas ante Jesús. Señor Jesús, Hijo de Dios, ten compasión de mí. Y así simplemente rezar por horas. Se calla todo por dentro. Se pone en silencio nuestros pensamientos y nos concentramos con todo el alma en Dios. A mí me ha ayudado mucho ese tipo de oración. Porque a veces en nuestra oración le repetimos y le repetimos nuestras cosas, le decimos y le decimos nuestras inquietudes, pero a veces lo que más nos está haciendo falta es que el alma sepa esperar en Dios. Que el alma sepa esperar en Dios. Entonces, hermanos, termino con esto. Dios no te quiere inútil. Dios no te quiere como una mariposa estropeada. Dios no quiere sobreprotegerte, porque eso termina siendo un daño irreparable en las personas. Lo que Dios te quiere es una persona perseverante, una persona con valor, una persona que sepa que ese esfuerzo, de pronto, como dice la Escritura, quienes siembran entre lágrimas cosecharán entre gritos de júbilo. Hay algo que se conoce como la ley de la siembra y la ley de la cosecha, ¿no? Que todo ese esfuerzo, tarde o temprano, siempre es recompensado por Jesús. Quiero invitarte ahí en donde te encuentras, pues vamos a orar al Señor por lo que en esta hora nos ha podido compartir. El Señor nos dice que tenemos necesidad de paciencia para alcanzar las promesas de Dios. No es que Dios esté tardando, también nos decía la Escritura, no es que Dios esté tardando en responder, somos nosotros que mientras no le respondamos a Dios como Él lo espera, Él no responderá como nosotros lo esperamos. No es más importante lo que tú esperas de Dios que lo que Dios espera de ti.
Y es en la medida que tú respondas que Dios te responderá. Vamos a invocar a la Trinidad sobre nosotros en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quisiera que ahí en donde te encuentres, cierres un momento tus ojos y mires tu corazón. ¿Por qué te encuentras intranquila? ¿Por qué te encuentras intranquilo? ¿Por qué te está costando esperar? ¿Por qué te estás quejando tanto? Háblale al Señor de aquello que inquieta tu alma. Háblale al Señor de aquellas expectativas en tu vida que aún no se han realizado. El Señor está trabajando en ti. Y es en este tiempo en que el Señor te está pidiendo saber esperar. Y la espera no es una espera pasiva, sino es activa. Es una espera confiada en que Dios va a responder. El esfuerzo nos es necesario. Las tribulaciones nos son necesarias para hacernos personas fuertes y no personas débiles. Personas útiles y no personas inútiles. Personas capaces y no personas lisiadas. Dios está trabajando en ti y como dice el Salmo, yo cuento al Señor entre aquellos que me ayudan. Ese es nuestro Dios. Entre aquellos que nos ayudan, siempre está ahí el Señor. Yo cuento contigo, Señor. Yo cuento contigo, mi Dios. Yo sé que nunca me dejarás. Yo cuento contigo, Señor. Yo cuento contigo, mi Dios. Yo sé que nunca me dejarás. En medio de nuestras angustias, Señor, a ti gritamos. A ti, Señor, clamamos. A ti, Señor, dirigimos nuestra oración, dirigimos nuestras plegarias. Tú que conoces nuestras angustias, la desesperación en nuestra alma, tú que eres quien calma las tempestades, te pedimos, Señor, que vengas a llenarnos de tu paz, que vengas a traer tranquilidad a nuestra alma. Yo cuento contigo, mi Dios, yo cuento contigo, Señor. Yo sé que nunca me dejarás. Yo cuento contigo,
mi Dios, yo cuento contigo, Señor. Yo sé que nunca me dejarás. A nada he de temer, a nada he de temer, porque a mi lado tú siempre estás. A nada he de temer, a nada he de temer, porque a mi lado tú siempre estás. Aunque arrecie la tempestad, aunque no vea el final, yo cuento contigo, yo cuento contigo. Aunque no sepa lo que ocurrirá, aunque no vea lo que pasará, yo cuento contigo, yo cuento contigo. Aunque arrecie la tempestad, aunque no sepa lo que ocurrirá, yo cuento contigo, yo cuento contigo. Aunque no entienda lo que ocurrirá, aunque no vea el final, yo cuento contigo, yo cuento contigo. Pídele a Jesús la gracia de poder darte cuenta que Él está ahí contigo. Pídele a Jesús la gracia de verlo a tu lado. Porque a veces los problemas de la vida, a veces las tempestades de la vida, hacen que desconfiemos de Dios. Pídele, Señor, que yo te pueda ver a mi lado. Así como Eliseo le abrió los ojos a su siervo, pídele al Señor que abra tus ojos espirituales para darte cuenta que Él está contigo. Pues como dice el Salmo, ¿acaso quien hizo los ojos no va a ver? ¿Acaso quien hizo el oído no va a oír? Como dice este Salmo, yo cuento a Dios entre los que me ayudan. Aunque arrecie la tempestad, aunque no vea lo que ocurrirá, yo cuento contigo, yo cuento contigo. Aunque no sepa lo que ocurrirá, aunque no vea el final, yo cuento contigo, yo cuento contigo. Oh amado Jesús, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Porque es eterno tu amor por cada uno de nosotros. Tú
Tú nos miras en esta hora con bondad y misericordia, porque conoces, Señor, nuestras luchas y nuestras angustias. Tú conoces, Señor, que a veces no tenemos respiro, que a veces es un problema tras otro el que nos invade y nos llena de preocupación. Por eso venimos, Señor, a refugiarnos en ti, a ponernos a salvo bajo tu mirada, Señor. Confesamos, Señor, que estamos cansados de luchar. Confesamos, Señor, que nos sentimos agotados. Por eso venimos, Señor, a pedir tu auxilio. Resuene, Señor, la voz de nuestro clamor, nuestro grito desesperado en tus oídos. Extiéndenos tu diestra, Señor, que hace proezas, y con tu divino poder respóndenos, Señor. Danos tu salvación, Señor. Amado Jesús, tú que conoces, Señor, la situación en la que se encuentra la vida de mis hermanos, la situación en la que se encuentran sus hogares, sus familias, responde generosamente, Señor. Extiéndeles tu mano y muestra tu victoria, Señor, a aquellos que han clamado a ti para que con júbilo en el corazón, los que han puesto en ti su esperanza, vean tu salvación. Oh bendito, alabado seas, Señor. Alabado y bendecido seas, Señor, Dios glorioso nuestro, porque tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestra seguridad, Señor. Hoy día nos abandonamos en ti. Ponemos en ti nuestra confianza, Señor, porque en este tiempo tú nos estás pidiendo tener paciencia. No es que estés tardando, no es que estés reteniendo tu bendición, Señor, porque tú quieres derramar copiosamente tu bendición en nuestras vidas. Estás esperando, Señor, que tengamos la condición necesaria para manifestar en nosotros tu gloria. Alabado seas. Alabado seas, Señor. Alabado seas, glorioso Jesús. Quiero pedirte de manera especial, Señor, por cada hermano, por cada hermana que ha presentado a través del rosario y durante esta semana sus intenciones ante tu divina presencia. Qué difícil es esperar, Señor, porque a veces la espera desespera. Qué difícil. Ven a animarnos, Señor. Ven a sanar esos recuerdos de nuestro pasado que nos han hecho ser personas impacientes. Porque quizás papá o mamá no han satisfecho nuestras expectativas de amor, de atención, de protección, de reconocimiento. Quizás hubieron muchas cosas en nuestro pasado que no se dieron y a veces vivimos así, lamentándonos, porque siempre nos cuesta todo en la vida. No hay gente en este momento viendo esta transmisión que dice esto: todo me cuesta. Todo me cuesta. El esfuerzo es necesario para ser personas útiles y no lisiadas. Quiero pedirte, amadísimo Jesús, que con tu mirada bondadosa y misericordiosa
sanes esos recuerdos dolorosos de abandono, de rechazo. Sanes esas heridas en el corazón, en la memoria de mis hermanos, para que aquellos que son tus suplicantes reciban de ti toda forma de gracia y de bendición. Porque en nuestra angustia a ti te gritamos, Señor, y tú nos respondes. Nos das un respiro, porque tú estás por nosotros. Tú velas por nosotros. Tú cuidas de nosotros. Te contamos por eso a ti, Señor, entre aquellos que nos ayudan. Este es el día en que actuó el Señor. Sea este día nuestra alegría y nuestro gozo. Suishimarana Habasuyaraisha. Sarana Hanamashitra Yaramasutru Yaraita. Vashimarana Masubarishitra Yaraita. Sanamarana Hanamashitra. Arranca la tristeza y la desesperación de nuestra alma, Señor. Sana la raíz de donde brota la ansiedad. Ubashimarananaharaita. Subashipatararaita. Subarajaramashitra. Tú que eres el triunfo de los afligidos, danos en tu nombre la victoria sobre nuestras tribulaciones. Pues como dice la Escritura, yo no he de morir, yo viviré y contaré las obras de Dios. Porque es mejor refugiarse en ti, Señor, que poner la confianza en los hombres. Te pido, amadísimo Jesús, que toques tú la vida, que toques tú la historia, que toques tú los hogares, que toques tú, Señor, la existencia de mis hermanos. De toda forma de mal, libéralos, Señor. De la angustia y la desesperación, libéralos, Señor. De todo aquello que está bloqueando el poder de tu acción, libéralos, Señor. Y que el Señor les bendiga y les guarde, que el Señor Dios Todopoderoso haga resplandecer sobre ustedes su rostro, que en el día de su angustia voltee hacia ustedes su mirada y que Él nos dé a todos el don de la paz, el don de la salud, el don de la esperanza. Que Jesús de Nazaret nos bendiga a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, mis hermanas muy queridos, ya saben, hay que pedir esta gracia y esta gracia se nos da en medio de la tribulación. No hay tribulación que no traiga este tipo de bendición que nos permite finalmente alcanzar aquello a lo que Dios nos ha llamado. Para mí es una inmensa alegría poder haber compartido con ustedes, mis hermanos. Para mí es una bendición tener una vez al mes este espacio para poder comunicarles una palabra de gracia y de salvación de parte de Jesucristo. Ya saben que hacemos esto una vez al mes. Por ahí, si tú deseas pasarle la voz a algún familiar en tu tierra o a algún familiar en la tierra en la que te encuentras, por ahí habla pues con nuestra hermana Eliseth, con nuestra hermana Sandra. Nosotros pues encantados de poder ayudar, ¿no? Porque sobre todo esto es lo importante, ¿no? Que escuchar a Jesús.
qué nos tiene que decir Él, ¿no? A veces el no saber qué hacer, el no tener claro el horizonte es lo que más nos preocupa. Ya iremos orando pues en estos días a ver qué nos quiere decir el Señor para el siguiente mes. Que Jesucristo nuestro Señor les bendiga. Ya saben, les he dejado por ahí algo que les puede ayudar a ver en mi canal de YouTube, que es Israel de Cristo. Estaré subiendo más tardecito un tema, puedes escucharlo mañana, ya creo que ustedes están de noche por allá. Puedes escuchar este tema que se llama El miedo y cómo enfrentarlo. Ese tema es muy didáctico y tiene el propósito de ayudarnos pues a conservar la fe, a no llenarnos de miedo ni impacientarnos en el camino. Que Jesucristo les bendiga, que tengan una excelente tarde. Son todos tuyos, Eliseo. Gracias.